¿Por qué la iglesia cambió los 10 mandamientos? Es la pregunta y el título del tema para esta mañana. Yo quiero que ustedes noten, en el capítulo 20 del libro de Éxodo aparecen los 10 mandamientos desde el verso 1 al verso 17. Y quiero que vean ustedes la imagen allí. En la mano derecha hay 10 mandamientos y en la mano izquierda también hay 10 mandamientos. Arriba dice los 10 mandamientos de Dios y al lado dice los 10 mandamientos, obviamente del catecismo otorgado a la Iglesia Católica. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Notan la diferencia? Ahora, si ustedes estudian mandamiento por mandamiento, se van a dar cuenta que de donde dice los 10 mandamientos de Dios, eso está en la Biblia de cualquier versión, incluso de la Iglesia Católica es la misma. Ustedes van a ver esa imagen de los 10 mandamientos y van a encontrar que dentro de los 10 mandamientos donde dice de la Iglesia Católica, obviamente se entiende que es de la Iglesia Católica porque ella hizo el cambio y hoy vamos a estudiar eso y yo les voy a poner pruebas bíblicas, históricas y el propio catecismo de la Iglesia. Así que aquí no vamos a hablar el mal de nadie, de ninguna denominación, solo vamos a mostrar una realidad. Bienvenidos a todos nuestros hermanos. Somos la Iglesia Evangélica Mensaje Fiel, de aquí transmitiendo desde el distrito de Los Olivos de Lima, Perú. Punto 2. Este tema no es un ataque de ninguna denominación. De hecho, muchos cuando hablo de este tema dicen, ustedes son adventistas. No, nosotros no somos adventistas. Hoy lo vamos a escuchar desde un punto neutral, desde un pastor evangélico. Así que aquí el punto es que vamos a hablar con verdad. Si ustedes notan, los 10 mandamientos de Dios que está en la imagen, lo voy a estudiar con ustedes. Estos 10 mandamientos vinieron por Dios. Ahora vamos a quitar un momento la imagen y quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Luego vamos a poner la imagen después de que yo lea unos cuantos versos. Dice así, Éxodo 31, 18, hablando de los 10 mandamientos escritos por Dios en la Biblia. Dice el verso 18: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pregunto, los 10 mandamientos que se escribieron en piedra, ¿quién lo escribió? Oigan, no lo escribió ningún cardenal, ningún papa, ningún pastor evangélico, nadie, ni siquiera Moisés. Lo escribió Dios. El Espíritu Santo fue el que grabó allí cada palabra. Porque en el Nuevo Testamento dice la Biblia que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. O sea, Dios mismo escribió palabra por palabra de lo que está en Éxodo 20, del 1 al 17. De toda la Biblia, lo único que no fue escrito por hombres son estos 10 mandamientos. Todo lo demás fue escrito por hombres, inspirados por Dios. Pero lo único que no se escribió por hombre alguno fue esta parte de Éxodo 20, del 1 al 17. Eso no fue escrito por hombre alguno. Noten lo que dice el libro de Éxodo 32, 16. Éxodo capítulo 32, verso 16 dice lo siguiente: y las tablas eran obra de Dios y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Hasta las piedras no eran obra de Moisés.
Hasta las piedras eran ¿qué? Obra de Dios. ¿Estamos claros aquí? Muy bien. Ustedes se acuerdan que cuando Moisés vino trayendo estas dos tablas de piedra, encontró al pueblo que estaba bailando sobre un becerro de oro. ¿Qué hizo Moisés con los 10 mandamientos? Los quebró. Sí, porque dijo: han violado el pacto. En el primer día violaron el pacto. Y Dios le llamó en el capítulo 34. En el capítulo 34 del libro de Éxodo, Dios le llamó de nuevo a Moisés. Abran sus Biblias en el capítulo 34 del libro de Éxodo y permítanme leer el versículo 1. Voy a usar la versión NTV en este caso, o la versión que es Nueva Traducción Viviente. Pueden leer en cualquier versión, pero me parece más fiel esta versión, por lo menos en este párrafo. Escuchen lo que dice Éxodo 34:1 en la versión NTV. Dice así: luego el Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras. Y ahora escuchen: escribiré en ella las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. ¿Quién escribiría de nuevo en las tablas? Dios. ¿Quién labraría las tablas en esta ocasión? Moisés. Las primeras tablas eran obra de Dios. Las segundas tablas eran obra de Moisés. Las primeras tablas eran obra de Dios y escritura de Dios. Las segundas tablas, obra de Moisés, pero escritura ¿de quién? De Dios. Ahora, en la misma versión que estoy leyendo, que es la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice el verso 27 y el verso 28 del mismo capítulo 34, dice así, pongan atención, aquí hay mucha gente que se equivoca. En el verso 27 dice: después el Señor le dijo a Moisés: escribe todas estas instrucciones, porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Les hago una pregunta: ¿Moisés está escribiendo algo ahí? La Biblia dice que Dios le dijo: escribe todas esas instrucciones. Sí, Dios le dice a Moisés que escriba ¿qué? Todas estas instrucciones. ¿Pero qué instrucciones iba a escribir Moisés? ¿Los 10 mandamientos? No, porque se supone que en el verso 1 del capítulo 34 dice que los 10 mandamientos los escribiría Dios. Pero en el verso 27 dice, Dios le dice a Moisés: escribe tú las instrucciones. Y déjeme decirles una cosa: cuando Moisés subió por segunda vez, Dios le dio otras instrucciones aparte de los 10 mandamientos, y Moisés las escribió. Pero no escribió los 10 mandamientos. Vean el verso 28. El verso 28 dice: Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. Ahora pongan atención: en todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto. ¿Qué? Los 10 mandamientos. Ahora, si ustedes leen el verso 27, dice que el que escribió fue Moisés. Si leen el verso 28, dice que el que escribió fue Dios. Es muy fácil de resolver el detalle. En el verso 27, Moisés escribió las leyes que Dios le dio desde el verso 11 en adelante al verso 18, todas esas, las fiestas solemnes que Dios le da desde el verso 18 en adelante. Pero cuando llegó a los 10 mandamientos, Moisés no escribió eso, escribió Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y para que ustedes vean que lo que les estoy diciendo es cierto, Moisés va a contar tal y conforme ocurrió. Vayan conmigo al libro de Deuteronomios, el capítulo 10, porque lo veo con duda.
Deuteronomios, el capítulo 10, dice, vamos a leer versículo a versículo, Deuteronomios 10, desde el 1 hasta el verso 4, lo vamos a leer verso al verso. Pongan atención. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Esto fue la segunda vez cuando Dios le dijo que él hiciera ya como las primeras que había quebrado. Él está contando a Moisés. Verso 2. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las piedras, en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. ¿Quién escribiría por segunda vez? Dios. Y dice, y va a contar Moisés en el verso 3. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Ahora pongan atención. Verso 4. Y escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras los 10 mandamientos de Jehová, que Jehová os había dado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Les hago una pregunta simple y sencilla, por lógica. Si Moisés labró 2 tablas de piedra, ¿por qué Moisés no escribió allí si él mismo lo labró? ¿Saben por qué? Porque Dios no le permitió. Dios le dijo, lábrate tú 2 tablas de piedra y sube al monte. ¿Para qué? Y escribiré. O sea, Moisés subió con 2 tablas en blanco y Dios lo escribió. Hay mucha gente que anda por ahí diciendo, la segunda tabla de piedra la escribió Moisés. Si Moisés la escribió, no tendría Moisés la necesidad de ir hasta el monte para que Dios lo escriba. No, lo hubiera escrito ahí abajo nomás. ¿Para qué tiene la necesidad de ir arriba? Y es más, el capítulo 10 del libro de Deuteronomio es irrefutable, porque Moisés mismo está contando que él labró 2 piedras porque Dios le dijo que volvería a escribir, y él labró 2 piedras y subió y Dios escribió. Eso es imposible refutar. Así que una vez más le voy a decir, miren, de toda la Biblia, lo único que no fue escrito por hombre alguno fue los 10 mandamientos. Después toda la Biblia fue escrita por hombres, toda la Biblia. Los 40 distintos escritores escribieron desde Génesis hasta Apocalipsis, pero Dios no le permitió escribir a ningún hombre, ni siquiera a Moisés, los 10 mandamientos. Yo les quiero decir una cosa muy delicada. ¿Se puede cambiar lo que Dios escribió? ¿Se puede omitir lo que Dios escribió? Ahora pongan de nuevo la imagen de los 10 mandamientos. Y ahora pongan atención, vean con atención. No son los mismos 10 mandamientos. Noten el primer mandamiento de los 10 de la Biblia. No tendrás dioses ajenos delante de mí, así dice el primer mandamiento. En la Biblia dice así en Éxodo 20. Ahora noten el mandamiento del otro lado, donde dice los 10 mandamientos del católico o del catecismo católico. Dice, amarás a Dios ¿qué? Yo estuve predicando en una iglesia llena de pastores evangélicos. Nunca he visto tantos pastores evangélicos predicando a mi alrededor. Y en el momento que me tocó predicar a mí, yo comencé con una pregunta. Y les dije, hoy vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos. Y pregunté, tras mío había 13 pastores evangélicos juntos conmigo. Estábamos en un evento, en un aniversario en la ciudad de Huancayo, si no mal recuerdo. Y pasé el micrófono, dígame hermano usted, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10? Y ¿sabe lo que me respondió el primer pastor? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Le pasé el micrófono al segundo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Le pasé el tercero, amarás a... Llegué hasta el número
todos empezaron a repetirme que el primer mandamiento de los 10 era: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahora sí le dije a la iglesia: iglesia, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10? Y todos en coro: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y les dije: ustedes, los que están aquí en mi tras, y toda la iglesia, son católicos, porque me acaban de recitar el primer mandamiento de los 10, pero no de la Biblia, sino de la iglesia católica. Y la gente se quedó sorprendida. Y hoy ustedes van a ver por qué hay un cambio. ¿Quién hizo el cambio? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cuáles fueron las razones? Ellos mismos lo van a explicar. Ahora noten el segundo mandamiento de la Biblia. Miren, ¿qué dice ahí? No te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ese mandamiento, les doy una tarea: búsquenlo en el otro mandamiento de la iglesia católica. Búsquenlo. Lo encuentran. Al que lo encuentra le damos $1000 en este momento. A cualquier hermano que nos está viendo a través de todas las páginas, a través del mundo, encuéntreme el segundo mandamiento de los 10. El segundo mandamiento de los 10 mandamientos de la Biblia, encuéntreme en los 10 mandamientos de la iglesia católica. Encuéntrenmelo. ¿Hay o no hay? Le damos una ofrenda de amor, hermano. Le depositamos. Vamos a subir la tarifa. $10,000 le vamos a depositar al que nos encuentra el segundo mandamiento, que dice: no te hagas imágenes ni las honres. ¿Dónde está dónde está? Le llevó el rapto a ese mandamiento. Ahora, no existe. No existe. Ahora, vamos a quitar la imagen mientras ustedes y quiero que mediten conmigo algo interesante. Hermanos, esto es muy delicado, pero lo que voy a decir esta mañana, nadie va a poder refutarlo. Nadie. Ahora voy a usar las fuentes de la propia iglesia católica, que ellos nos explican por qué lo quitaron. Sí, voy a la primera fuente. La fuente histórica católica dice lo siguiente: el segundo mandamiento es omitido porque es simplemente parte del primero. Eso lo dice la Enciclopedia Católica en el artículo, ¿sí? Los 10 mandamientos. ¿Cómo está diciendo esa imagen? Léanlo de nuevo. El segundo mandamiento es omitido porque simplemente es parte del primero. O sea, hay que borrarlo. Ahora yo les voy a decir cuál es el primer mandamiento. El primer mandamiento dice: no tengas otros dioses. El segundo, ¿qué dice? No te hagas imágenes, ni te arrodilles ante ellas. Yo les pregunto, ¿es el primero igual que el segundo? ¿Es el mismo? No, pero ¿qué dice el catecismo de la Enciclopedia Católica? Lo hemos quitado al segundo porque es el mismo del primero. Hermano, no hay que tener mucho cerebro para darnos cuenta que el primer mandamiento dice: no tengas dioses ajenos, no tengas otros dioses. Y el segundo mandamiento no es el mismo. El segundo mandamiento dice: no te hagas imágenes, no te hagas ídolos, ni te arrodilles ante ellas. Ese mandamiento no existe en el catecismo. No existe. Y aquí nos dan una gran explicación, que ese cuento no se lo come nadie. Por lo menos los que estudiamos la Biblia con racionalidad, no vamos a comernos ese cuento. Quiero leer la segunda imagen que explica un poquito más esto. Entre signos de interrogación dice la segunda imagen: ¿por qué se ha omitido el segundo mandamiento en el catecismo? Es la pregunta. La respuesta es así: para no escandalizar a los fieles por el uso de imágenes sagradas
en la devoción. El catecismo explicado. Ahí está la fuente, en la página 344. Ellos dicen: hemos quitado el mandamiento segundo para no escandalizar a nuestros miembros de la iglesia, que ellos hacen esa práctica. ¡Wow! Pero qué sinceros. Y les tengo que aplaudir, porque esa es la razón por la cual lo quitaron. No me vengan con el pretexto: no, es que el segundo mandamiento lo quitamos porque es igualito que el primero. No es igual. El primero dice: no tengas otros dioses, y el segundo dice: no te hagas imágenes ni te arrodilles ante ellas. Aquí la explicación del catecismo en la página 343 está diciendo: lo quitamos para no escandalizar a los fieles por el uso de imágenes sagradas en la devoción. Wow. Hermanos, y me dirijo también a la comunidad de hermanos católicos que nos ven. Yo no estoy calumniando ni inventando cuentos. ¿Saben que cuando yo digo esto me escriben comentarios: este pastor falso está engañando al pueblo? No, yo no estoy engañando nada, ni es mi intención, porque estoy hablando desde un punto neutral. Aquí estoy hablando como pastor de neutral. No estoy a favor ni de la iglesia evangélica ni estoy a favor de la iglesia católica, porque esto tiene que también saber la iglesia evangélica, porque en nuestras iglesias, cuando se le pregunta por el primer mandamiento, nos recitan el primer mandamiento de la iglesia católica y no los mandamientos de la Biblia. Así que aquí no estoy a favor de ninguno, estoy a favor de la Biblia. Y hay un dicho que dice que al que le cae el guante, que se lo aguante. Miren, voy a seguir leyendo una tercera imagen, que esto es tremendo. La Enciclopedia Católica, ¿sí?, en su parte, cuando dice decálogo, dice así: la división de los mandamientos siguió el patrón agustiniano, que permite omitir el segundo y dividir el 10º en 2 partes. ¿Qué cosa está diciendo aquí? Aquí hay 2 cosas que hay que entender. La Iglesia Católica en su catecismo está explicando que la división de los mandamientos sigue el patrón agustiniano, que permite omitir el segundo y dividir el 10º en 2 partes. Ustedes, a ver, quiero que ustedes vean en la Biblia. El 10º mandamiento de la Biblia, de los 10 mandamientos, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es el mismo mandamiento. Pero como ellos han omitido el segundo mandamiento, que dice no te harás imágenes, como lo han omitido, a los 10 mandamientos, al 10º que dice no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer, lo han dividido en 2 y lo han hecho para 2 mandamientos. El 9º mandamiento para ellos es: no codiciarás los bienes ajenos, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, ese mandamiento lo han dividido ¿en qué? En 2. Pero ¿por qué lo hicieron así? Porque un hombre llamado San Agustín de Hipona dijo: bueno, es bien, este mandamiento del segundo hay que borrarlo, pero ¿cómo tapamos aquí con otro mandamiento? Miró al 10º mandamiento que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Dijo: hay que dividir estos 2 mandamientos, y con este mandamiento, que vamos a dividirlo en 2, lo vamos a poner al 9 y al 10, y así vamos a rellenar lo que estamos omitiendo. Dígame si no es un sinvergüenza el que está haciendo eso. Dígame ustedes, no. Omitir un mandamiento que fue escrito por Dios, omitir un mandamiento que fue escrito por el mismo Dios, y ahora para tapar su fachoría están dividiendo el 10º mandamiento. Ahora pongan la imagen de los 10 mandamientos para que ustedes vean que el 9º mandamiento y el 10º mandamiento del catecismo de la Iglesia Católica es el mismo. ¿Qué dice el 9º mandamiento? No desearás la mujer de tu prójimo. ¿Y el 10º qué dice? No codiciarás los bienes ajenos. Hermano, el 9 y el 10 no son 2 mandamientos, es el mismo que está en el 10º mandamiento, pero ellos lo dividieron en 2 según la orden y según el estudio que hizo este sinvergüenza llamado Agustín de Hipona, un blasfemo,
porque Él fue el que pensó en eso y dividió. Y si ustedes van al mandamiento de la Biblia, el 10º mandamiento es: no codiciarás. Sí, y ahí, porque ahí lo he puesto resumido, pero ustedes van a Éxodo 20, el verso 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Yo estoy poniendo ahí en abreviado. Para que ustedes vean la diferencia entre los 10 mandamientos, tienen que ir a Éxodo 20 de cualquier Biblia que tengan y compárenlo con los 10 mandamientos del catecismo. No es el mismo. Ahora yo quiero que vayan conmigo a otra imagen. Ahora va a explicar. Les voy a explicar lo que significa el patrón agustiniano. ¿Qué significa el patrón agustiniano? La expresión patrón agustiniano se refiere a la manera en que San Agustín de Hipona, en el 354 y 430 después de Cristo, o sea, en el siglo IV y en el siglo V, interpretó y estructuró los 10 mandamientos. En sus escritos, Agustín fusionó el segundo mandamiento sobre las imágenes con el primero, y para mantener el número 10 dividió el 10º en 2 partes distintas. Eso fue lo que hizo Agustín de Hipona. Agustín de Hipona tapó su fechoría porque había borrado un mandamiento, y para tapar su fechoría dividió el 10º en 2. ¿Está claro aquí? Y ese lo hizo en el siglo IV y entre el siglo IV y el siglo V después de Cristo, o sea, más de 400 años después de Cristo. Viene este hombre blasfemo y va a hacer lo que ningún hombre se atrevió a hacer jamás en la historia. Ahora, ¿qué dice el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2066? Miren lo que dice, es la versión desde 1992. De hecho, el catecismo se ha mantenido hasta hoy. Miren lo que dice: la división y la numeración de los mandamientos han variado a lo largo de la historia. Eso es una gran mentira, hermanos. Los mandamientos siempre han sido 10 y nunca han variado. ¿Sí? Así que no se vengan con cuentos. La presente catequesis sigue la división de los mandamientos establecidos por San Agustín, que también es la tradición de la Iglesia Católica. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la Iglesia Católica dice que a lo largo de la historia los mandamientos han ido variando? No, los 10 mandamientos siempre han sido los 10 mandamientos. Nunca han variado, nunca han sido cambiados, nunca han sido alterados, nunca han sido renovados. Los 10 mandamientos de Éxodo 20 son los mismos 10 mandamientos y que siempre han permanecido allí. Pero él dice: la presente catequesis sigue la división de los mandamientos establecidos por San Agustín. Yo les debo decir a mis hermanos católicos, en mi celo debo decirles: ustedes no deben seguir ningún patrón de San Agustín. Ustedes deben seguir el patrón establecido por Dios en Éxodo 20. ¿Cuál vale más? ¿Lo que escribió Dios en tabla de piedra con el Espíritu Santo? ¿O lo que escribió un sinvergüenza llamado San Agustín 4 siglos después de Cristo? Yo no sé qué nombre le llamarán ustedes. Yo no sé qué nombre le podemos poner a esto. Pero déjenme decirles algo interesante, iglesia. Yo lo que estoy comunicando e informando es que los 10 mandamientos de la Biblia han sido adulterados, manipulados y omitidos a medida que los años pasaron. Pero nunca por Cristo o por sus apóstoles, nunca en el primer siglo, pero sí en los siglos posteriores. ¿Qué es lo que se enseña hoy en las escuelas, desde la primaria, secundaria? La religión católica. ¿Por qué no nos hablan? ¿Por qué no viene un profesor y nos habla con la Biblia? ¿Y por qué no nos enseña los 10 mandamientos de la Biblia? ¿Y por qué no nos enseña con Biblia abierta, si se supone que es el libro al cual representa el cristianismo? ¿Por qué tiene que venir con catequesis? ¿Por qué tiene que venir con catecismos? ¿Por qué tiene que venir con magisterio de la iglesia? ¿Por qué tiene que venir con tradiciones? ¿Por qué tiene que venir con los 10 mandamientos que la iglesia colocó y no con los 10 mandamientos de la Biblia? Mi pregunta es esa. Hablemos sinceramente. Sinceramente emprendamos eso. ¿Acaso
no es alterar la palabra de Dios? Hermano mío, Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre ha dicho una cosa: nadie puede quitar, nadie puede añadir la palabra de Dios. Y yo creo que nadie puede quitar ni añadir la palabra de Dios. Yo les hago una pregunta, sinceramente respóndame. ¿San Agustín cambió un mandamiento? No solo cambió, lo borró, lo omitió y dijo que es el mismo. No es el mismo. Una cosa es tener dioses ajenos y otra cosa es hacerse imágenes y arrodillarse ante ellas. Pero me parece muy sospechoso que ese mandamiento haya sido borrado. ¿Por qué cosa? ¿Por qué sería borrado ese mandamiento? Para apoyar y ser un alcahuete de la iglesia que hace ese tipo de prácticas. Es obvio. Ahora, noten lo que dice la Enciclopedia Católica, la edición 1910, en el artículo del Decálogo. Escuchen lo que dice: la Iglesia Latina, siguiendo a San Agustín, considera el precepto contra los ídolos como parte del primero y divide el último mandamiento en dos: uno contra codiciar la esposa y el otro contra codiciar ¿qué? Los bienes. Hermanos, la Iglesia Latina ha seguido también el ejemplo de San Agustín, no de la Biblia, y está de acuerdo en dividir los mandamientos, así como lo dividió ¿quién? San Agustín, tapando su fachoría, como cuando uno asesina y quiere tapar su crimen. Pero el sol no se puede tapar con un dedo, hermano. No vivimos en el tiempo de la ignorancia ya. La iglesia ha despertado. Ya no vivimos en el tiempo cuando no nos permitían leer la Biblia. Ahora la iglesia lee. Ya no pudieron tapar más el tiempo cuando la Biblia nos prohibieron al pueblo, diciendo y alegando que el pueblo común no debe leerlo porque no debes darlo perlas a los cerdos. Eso fue lo que decía el papado. ¿Cómo van a leer ustedes, pueblo común? No se puede dar perlas a los cerdos. Mientras que Jesucristo decía: escudriñad las escrituras. Ellos dijeron: no, ustedes no van a escudriñar las escrituras. Eso fue lo que pasó. Y han tapado la verdad con la mentira. Pero créanme que la mentira nunca triunfa. La verdad sí. La verdad sí triunfa. Ahora, yo quiero pasar a la otra página y ver 3 puntos específicos por qué la hicieron. 3 puntos específicos. Punto número 1: ¿siguieron una interpretación tradicional de San Agustín? No, el texto bíblico literal. Hago énfasis en esto. ¿Con qué se quedó la iglesia? Con lo que dice la Biblia en Éxodo 20, con lo que dijo San Agustín. Tú decides ahora. Si es que sigues el patrón de San Agustín, elimina el segundo mandamiento. Y si sigues el patrón bíblico literal, como escribió Dios en Éxodo 20, pues entonces ese mandamiento está prohibido hacerlo. Me parece muy sospechoso que la iglesia hoy en día diga: nosotros no adoramos imágenes ni nos hacemos representaciones de ellas, nosotros adoramos a Dios. Entonces, ¿para qué borran un mandamiento si no tiene nada que ver? Entonces, ¿para qué lo eliminan? Y entonces, ¿por qué se hacen los desentendidos y no colocan lo que está bíblicamente hablando? ¿Y por qué no enseñan eso en todo colegio, en toda universidad y en toda iglesia? Me parece muy sospechoso que hasta ahora sigan defendiendo la postura de San Agustín. Punto número 2, ahí dice: cambiaron la estructura del decálogo, o sea, los 10 mandamientos, para adoptarse a la teología católica, permitiendo imágenes y cambiando el día de reposo. Esto vamos a ver luego. De hecho, tenemos un tema específico para la tarde sobre este tema. O sea, omitieron el segundo mandamiento. Sí, lo borraron. No hay, no lo encuentran, no existe. Pero en la Biblia sí está, porque a la Biblia no lo pueden borrar. Ahora, noten el punto 3. Esto se presenta como parte de la autoridad de la iglesia, no un mandato divino en las escrituras. O sea, ¿por qué lo hicieron? ¿Por mandato de quién? De la iglesia,
no por mandato divino. Y cuando digo mandato de la iglesia, no me refiero a la iglesia de Cristo, sino a la iglesia que tiene su sede central en Roma. Los que viven en Roma, los que tienen la autoridad de la iglesia católica en Roma, ellos fueron los que hicieron estos cambios. Ellos son los alcahuetes de este cambio. Ellos fueron los que promovieron este cambio. No la iglesia en sí, también no la iglesia católica, porque la iglesia católica solo repite lo que ya hicieron sus antepasados que dominaban todo esto. Por eso yo no tengo nada en contra de los hermanos católicos, no tengo nada en contra, porque ellos simplemente repitan lo que ya alguien se les dijo. Y lo que alguien se los dijo, si ellos no quieren regresar a la Biblia y seguir engañados como siempre, ese es problema de ellos ya. Pero la verdad no se puede tapar con un dedo. Al sol no se tapa con un dedo, ¿verdad? Muy bien, voy a pasar a ver la historia del cambio. ¿Sí? Historia del cambio. Vamos a ver 3 puntos allí también. 1, el Concilio de Trento, que ocurrió en el siglo XVI, año 1545 al año 1563. Se reafirma la autoridad de la iglesia para interpretar o modificar prácticas litúrgicas. O sea, en el siglo XVI hubo un concilio de la Iglesia Católica en Trento, el cual dijo: los únicos que tenemos la autoridad para modificar las prácticas litúrgicas somos nosotros. Yo les hago una pregunta: ¿se puede modificar lo que Dios estableció? ¿Se puede cambiar lo que Dios estableció? Pero la iglesia es un acuerdo de modificar inclusive todo eso. Punto 2, ahí dice: Catecismo Romano, siglo XVI al siglo XX. Y esto no es solamente hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI que estamos. Comienza a presentar los mandamientos en forma simplificada, o sea, en forma reducida. Desde el siglo XVI hasta el tiempo de hoy, la Iglesia Católica ha presentado los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos sin el segundo mandamiento, omitido, está borrado, no existe, no hay. Hermanos míos, 500 años la iglesia sigue predicando que los 10 mandamientos sí existen, pero no los 10 mandamientos a modo de la Biblia, sino los 10 mandamientos a modo de ¿quién? De San Agustín. Para ellos, Dios es San Agustín, porque no hay otra explicación si siguen a San Agustín y a sus mandamientos, porque tiene más autoridad a San Agustín que Dios mismo. Ahora, punto 3, motivo del cambio: justificar el uso de imágenes y santos, violando así Éxodo 20 del 4 al 6, donde prohíbe el segundo mandamiento. ¿Estamos claros hasta aquí? Hermano mío, el que no entendió aquí, hay que ponerlo 0 ya. Ahora, yo quiero que pongan de nuevo la imagen de los 10 mandamientos y fíjense en el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos de Dios. ¿Qué cosa dice el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos de Dios? ¿Qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del Shabbat. Acuérdate del séptimo día, acuérdate del sábado. Lean su Biblia católica y ahí dice: acuérdate del sábado. Más clarito, el séptimo día, el día de descanso, para guardarlo. Es un día santo, bendito, de descanso. Eso dice Éxodo 20 del 8 al 11. Ahí está el cuarto mandamiento. Ahora, lean ese mismo mandamiento en los 10 mandamientos del católico, o sea, en los 10 mandamientos del catecismo de San Agustín. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Ahora, yo les hago una pregunta. Búsquenme el cuarto mandamiento dentro de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Búsquenmelo. ¿Lo encontraron? Está. Le llevó el rapto también. ¿Dónde está el cuarto mandamiento en los 10 mandamientos de la Iglesia Católica? No hay. ¿Qué pasó? Con razón hoy día la iglesia, como no hay,
Bueno, vamos a guardar el domingo, pues. Vamos a reunirnos, porque no hay. La única manera de que el diablo pueda cambiar la mentalidad de la gente es omitiendo el mandamiento. ¿Saben, hermanos? Miren lo que dice el tercer mandamiento de la Iglesia Católica. ¿Qué dice? Santificarás, ¿qué? Las fiestas. Ahora busquen ese mandamiento en los 10 de los mandamientos de Dios. ¿Dónde está? No hay. Eso es un invento. En vez de poner santificará las fiestas, debieron poner santifique el Shabbat. Acuérdate del séptimo día, que es sábado. ¿Se dan cuenta la comparación entre uno y el otro mandamiento? Ahora, permítanme leer la explicación que dan ellos. Vayan, vamos a ver qué explicación dan, porque del primero ya nos dieron la explicación, ¿verdad? Nos explicaron por qué quitaron el segundo mandamiento. Nos explicaron que, bueno, ahora le creen a San Agustín y que San Agustín y que San Agustín y que San Agustín lo hizo y que ellos siguen ese ejemplo. Bueno, ya nos explicaron las razones. Ahora veamos qué pretexto hablan del segundo. Perdón, claro, del segundo que omitieron, del cuarto mandamiento, que dicho sea de paso no está ni siquiera, creo que en la iglesia de la evangélica, porque la mayoría de evangélicos somos más domingueros que sabáticos. Y cuando hablan del sábado, ¿saben que esta semana me estuvieron me estaban escribiendo mensajes diciéndome: el pastor Miguel Ángel es un pastor adventista, que la iglesia adventista lo preparó para mandarlo a predicar a la iglesia evangélica y para engañarlos? Hermano mío, cuando vea un mensaje de esto, ríase como yo. ¿Sabe por qué? Porque están desesperados y no saben cómo mentir. Dicen que yo estoy recibiendo financiación de la iglesia adventista y que la iglesia adventista está financiando nuestro ministerio. La iglesia adventista nunca nos ha donado ni una silla, hermano. Ni una silla que cuesta 20 soles. Es que yo hablo de acuerdo a la Biblia. Y cuando yo hablo de acuerdo a la Biblia y defiendo este punto y defiendo el cuarto mandamiento, que es el Shabbat, ellos piensan que el sábado es adventista. El sábado no es adventista, el sábado es de la Biblia. Está en los 10 mandamientos, el cuarto, Éxodo 20 del 8 al 11. Si no les gusta, pues bórrenlo, igual que San Agustín. ¿Qué me interesa a mí? Ahora, noten lo que dice. Miren lo que dice el mandamiento, ¿sí? Voy a ir a la imagen próxima. El mandamiento original, Éxodo 20 del 8 al 11, dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Eso dice en la Biblia, literalmente en Éxodo 20 del 8 al 11. Y ahí dice que hay que guardar. Ahora, cambio por, aquí van a explicar las razones por qué se cambió. Dice así: santificarás las fiestas. Aparece en reemplazo de eso el catecismo moderno. ¿Aplica a quién ahí? Al domingo. O sea, ellos explican que acuérdate del día de reposo no lo han borrado, no lo han omitido, solo que ha sido cambiado por el domingo. Oiga, ¿quién les dio permiso de hacer eso? ¿Quién les dio permiso de cambiar un mandamiento que Dios lo estableció con su propio dedo? ¿Y quién es ese sinvergüenza que se atrevió a poner domingo allí? Ahora, cuando yo hablo de estos temas, recibo piedras más de la iglesia evangélica que de los propios católicos. Hermano, ¿yo qué culpa tengo de leer lo que en realidad así explica la propia iglesia católica? Porque el que hizo este cambio no fue ningún hombre ni ningún apóstol, fue la iglesia que proviene de Roma, que tiene su sede central en Roma. Y cuando hablo de ningún hombre, hablo de ningún hombre de la Biblia. Ahora, voy a ir a la fuente católica, ¿sí? El catecismo de la iglesia católica, en la página 50 dice lo siguiente. Pregunta: ¿cuál es el día de reposo?
Respuesta: el sábado es el día de reposo. Amén. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: observamos el domingo porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado ¿a dónde? Qué gran explicación. Ahora nos están explicando por qué colocaron domingo en reemplazo del sábado. ¿Quién lo hizo? La Iglesia Católica. ¿Puede una iglesia tener la autoridad o el permiso de hacer eso? Hermano mío, ¿ustedes creen que hay una mano negra por ahí? Es la misma mano del diablo, porque nadie puede estar en contra de los 10 mandamientos más que el mismísimo Satanás. Y aquí ellos reconocen que en la Biblia está el sábado, pero lo que ellos dicen es que la iglesia transfirió la solemnidad del sábado. ¿Les hago ¿a qué día? Al domingo. Dice la Biblia en Génesis 2 del 3 al 7, o perdón, del 1 al 3, y en Éxodo 20 del 8 al 11, que el sábado tiene 3 cosas importantes. Es un día santo, bendito y de descanso. Yo tengo que decirles a los hermanos católicos, y el domingo se transfirió. ¿Quién lo santificó? ¿Quién lo bendijo? ¿Y quién mandó a descansarlo? ¿Por qué la gran cantidad de cristianos, tanto evangélicos como católicos, el sábado lo estropeamos y el domingo es el día que lo dedicamos al Señor y al ir a la iglesia? Ese domingo hay que descansar porque hoy día nos vamos a la misa, hoy día nos vamos a la iglesia, hoy día es la reunión dominical. ¿Qué reunión dominical? Esto salió de la iglesia, no de Dios. Esto salió de la iglesia, no de Dios. Y tengo la autoridad moral y la autoridad bíblica e histórica para decir lo que estoy afirmando. Ahora miren, vamos a ir a la otra imagen. Fuentes católicas. El cardenal James Gibbons dice lo siguiente: en la fe de nuestros padres, ¿sí? Dice lo siguiente: podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, un cardenal, y no encontrarás una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras exigen la observancia religiosa del sábado. Sí, este cardenal está en lo correcto. Así que el que dice que el domingo está en la Biblia como día santo de descanso bendito, no la va a poder encontrar. Ahora, ¿saben por qué este cardenal hizo esa declaración? Porque él estaba debatiendo con los hermanos evangélicos. ¿Sí? ¿Y saben lo que le dijo a los hermanos evangélicos? ¿Saben por qué él colocó esta parte allí? Porque él estaba diciendo: evangélicos, ustedes podrán leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no van a encontrar una sola evidencia que diga que el domingo es el día del Señor, sino que es el sábado el día del Señor. Pero él les estaba, ¿saben qué estaba debatiendo con los evangélicos? Estaba debatiendo el tema la sola escritura. ¿Y qué es la sola escritura? La sola escritura es la doctrina que enseña que solo debemos respetar la Biblia. Entonces, cuando este personaje, este cardenal James, estaba debatiendo con los evangélicos, les refutó a los evangélicos diciéndoles lo siguiente: yo les voy a demostrar a ustedes que ustedes no son solo escritura, ustedes son como nosotros, tradición, magisterio y Biblia. Porque la Iglesia Católica cree en la tradición, en el magisterio y en la Biblia. Para ellos son 3 fuentes de autoridad. Para nosotros los evangélicos no hay 3 fuentes de autoridad, hay una sola. Entonces el cardenal les cita a ellos y les dice lo siguiente: ¿quieren que les demuestre que ustedes no son solo Biblia, sino que son tradición y magisterio como nosotros? Y vean que les refutó facilito. Y él les dice: podrán leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no me van a encontrar una sola evidencia bíblica donde diga que el domingo es el día del Señor. Porque él dice: podrás leer desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras exigen la observancia religiosa del sábado, le dijo él. Y ahora les preguntó: ¿qué día guardan ustedes? ¿Qué día guardan?
Y todos los evangélicos con quienes él estaba debatiendo eran dominicales. Y les dijo: ¿por qué guardan el domingo? Porque no son sola escritura, porque son magisterio y porque son tradición. Bienvenido a los católicos, fue lo que les dijo él. Dígame si no les pegó una revolcada en ese debate. Claro que sí, porque si fueran sola escritura, harían lo que dijo el sacerdote: sábado guárdenlo pues, porque eso es lo que dice la escritura. El que dice que hay que guardar el domingo es el magisterio de la Iglesia Católica y la tradición apostólica. La tradición, no de los apóstoles, sino la tradición apostólica. La tradición apostólica es de hombres que se levantaron después de la muerte de los apóstoles. En la tarde yo tengo un documento que les va a interesar demasiado. Tremendo tema que vamos a tener para la tarde hablando sobre esto. Pero ahí están las evidencias. Ahora, permítanme leer el Catecismo de la Doctrina Cristiana, ¿sí? Hecho obviamente por la Iglesia Católica, la Doctrina Católica, en la página 50. Hay un par de preguntas. ¿Quién cambió el día de reposo al domingo? Es la pregunta. La respuesta es la Iglesia Católica. Miren, la propia Iglesia Católica no se avergüenza de decir eso. Pregunta: ¿tiene la Iglesia poder de hacer ese cambio? La respuesta: sí, por la autoridad de Cristo que le fue concedida. ¿A quién? A la Iglesia. ¿Cuándo Cristo le concedió a la Iglesia que puede cambiar la ley de Dios? ¿Cuándo Cristo le dijo: oiga, Iglesia, usted sí puede modificarme mis leyes, cambiarlo, yo te autorizo que puedas hacer? ¿Saben de dónde ellos se agarraron ese pretexto? Es que Jesús le dijo a Pedro: lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Ahí Dios le estaba diciendo: oye, Pedro, si tú quieres hacer lo que quieres acá, yo tengo que decir en el cielo: amén, amén. Pedro lo dijo y aquí se hace lo que Pedro dice. ¿Desde cuándo lo que diga Pedro o la Iglesia, Dios tiene que decir amén, amén, amén? No, la oración de Cristo es: y que se haga tu voluntad en la tierra como se hace ¿dónde? Punto, se acabó. Pedro no tiene la autoridad de cambiar ni desatar nada. Pedro y la Iglesia tienen la autoridad de atar y desatar lo que ya ha sido desatado en el cielo primero. Así es el asunto. Y acá dicen: nadie tiene la autoridad de cambiar. Sí, dice, nosotros, la Iglesia, por el poder que Jesucristo nos ha dado. Y esa es la locura que ellos piensan. Por eso es que cambian, omiten lo que quieren y hacen lo que desean. Miren, vamos a ir a otra imagen. Reflexión final histórica y espiritual. Quiero señalar dos puntos importantes aquí. Primero, en la Edad Media la Iglesia Católica asumió autoridad sobre las Escrituras. ¿Saben lo que decía la Iglesia Católica desde la Edad Media? Nosotros tenemos la autoridad sobre las Escrituras. Y déjenme decirles que no, ninguna persona puede tener autoridad sobre las Escrituras. Segundo, la Reforma Protestante denunció estos cambios volviendo a la sola ¿qué? Escritura. Ahora les voy a decir una cosa, permítanme que les explico. Miren, la Iglesia Católica en la Edad Media decía lo siguiente: nosotros tenemos la autoridad sobre las Escrituras, y ellos colocaron la tradición y el magisterio de la Iglesia como autoridades infalibles a la altura de la Biblia. Pero la Reforma Protestante que apareció con Lutero, el que hizo, se puede decir, el que hizo la reforma más grande, porque hubo ya reformadores, todo el tiempo hubo reformadores, solo que los iban apagando, matando, quemando. Sí, y eso también hemos visto en los temas. Entonces la Reforma Protestante se levantó con una cosa: volvamos ¿a dónde? A la Biblia, volvamos a la Biblia. Pero parece que la Iglesia no ha vuelto el total a la Biblia. Y todos los que empezamos a volver a la Biblia y decimos: oiga, ¿qué pasó aquí? Hay dos mandamientos que son de la Iglesia Católica, volvamos a la Biblia, nos apedrean. Hoy no quieren que volvamos a la Biblia. Si vuelves a la Biblia te llaman judaizante, si vuelves a la Biblia te llaman mentiroso, si vuelves a la Biblia te llaman engañado. Entonces que ellos sigan en la tradición y en el magisterio. Ellos quieren permanecer en la tradición y en el magisterio. ¿Sí? Pues ¿quién les dice algo? Pues si quieren quedarse ahí, quédense, hermanos. Pero déjenme decirles que eso yo no lo comparto, ni la Biblia tampoco. Ahora pongan atención lo que hizo el Papa Bonifacio. Papa Bonifacio III
el Papa tiene la autoridad suprema sobre todas las leyes de la iglesia, incluso para corregir y modificar según lo requiera la causa de salvación. ¿Ustedes creen que el Papa tiene una autoridad de hacer con la Biblia lo que quiere? Solo el diablo puede decir eso. Una locura. Paso a la otra imagen. El tiempo me gana. El Papa Bonifacio, ¿verdad? Inocencio, ¿no? Ya, entonces voy a Bonifacio. El primero fue Inocencio. Es aquel que se hace el inocente. Dice el Papa Bonifacio lo siguiente: declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeto al romano ¿qué? Pontífice. Hermano mío, la salvación no depende que tú te sujetes al Papa. La salvación depende que tú te sujetes a Dios. Punto, se acabó. El Papa no es nadie, es un humano más igual que yo. Tan falible, ¿sí? Tan infalible, no, es tan falible como cualquier humano, lleno de debilidades y pasiones que hay que luchar. Noten lo que dice aquí más adelante el cardenal Gibson en el año 1917. Dijo lo siguiente: la Iglesia Católica, por su autoridad divina, transfirió la observancia del sábado, ¿dónde? Al domingo. Este cardenal es muy sincero, hermano, pero lo que le tengo que decir, es decepcionarlo a ese cardenal, es que en realidad la Iglesia no tiene esa autoridad de hacer. Ahora voy al Catecismo del Concilio de Trento de 1566, cita sobre el domingo. Así terminó el Concilio de Jerusalén, el Concilio de Trento en el siglo XVI. La Iglesia de Dios ha pensado que la celebración del sábado debe ser transferida al día del Señor, domingo. Qué hermoso. ¿Cuántos le felicitamos por esa enorme decisión? Lo que hicieron es llevarle a la gente a la tradición, porque la Iglesia Católica, el domingo era una fiesta pagana completamente, en Roma y instituida. Lo que hicieron es meter la mundanalidad y sacar el verdadero día del Señor. Eso fue lo que hicieron. No cambiaron más que otra cosa. Cambiar la verdad o la mentira por la verdad. Eso fue lo que hicieron. Ahora, quiero irme a la última página. La Enciclopedia Canónica Teológica, ampliamente usada desde el siglo XVIII hasta el día de hoy, dice lo siguiente: el Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicario de Dios en la tierra. Tremenda blasfemia del mismo Satanás escribiendo esto. Pero eso dice la Enciclopedia Canónica Teológica, ampliamente usada desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI. Yo les hago una pregunta: ¿el Papa puede modificar la ley divina? Hay que ser bruto para pensar que un hombre puede modificar eso. El Papa su autoridad del Papa es como la de Dios, porque dice ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicario de Dios en la tierra. El único vicario de Dios en la tierra, ¿saben quién es? El Espíritu Santo, no un hombre, no un ser humano. Esta mañana nos hemos llenado de información y cada uno va a hacer su decisión. Póngame ahí los 10 mandamientos de nuevo. Ahí están los 10 mandamientos de la Biblia versus los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Cada uno va a decidir si sigue siendo católico o sigue siendo bíblico. Cada uno va a decidir si le va a honrar a Dios a través de sus mandamientos o no. Eso ya no es decisión mía ni lo hago yo. Pero la persona inteligente sabrá que Dios lo que escribió no puede cambiar ni ser modificado, ni ningún hombre tendrá la autoridad de omitir, suprimir, borrar, cambiar, ni aunque se atribuya nada. Todo hombre que se atribuye la autoridad de Dios es un blasfemo. Todo hombre que se atribuye a pensar que siquiera tiene la divinidad es un blasfemo. Nadie puede cambiar lo que Dios estableció. Nunca se ha cambiado a ningún profeta, ningún apóstol, ningún cristiano, ni el propio Cristo. Es más, Jesús mismo dijo: yo no he venido para abrogar la ley. No ha venido para borrar Él, para abrogarlo. Él ha venido para cumplir. Y ejemplo nos ha dado para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Y si el propio Cristo no modificó, ni cambió, ni quitó,
¿quién es ese San Agustín? ¿Quién es el magisterio de la iglesia? ¿Quién es esa tradición? ¿Quién es el catecismo? ¿Y quién es la iglesia que tiene la sede central en Roma para hacer semejante modificación? Cada uno tomará su propia decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios nos bendiga en este momento. Que Dios nos bendiga. Amén.